Hoy hemos querido dedicar este espacio a un tema que nos genera mucha preocupación y es la depresión. Tristemente en los últimos días hemos visto noticias muy lamentables, madres o abuelas que asesinan a sus hijos o nietos y que intentan de alguna manera hacerles daño físico o psicológico. La depresión aparentemente pudiese estar detrás de la motivación de estos hechos. Hoy queremos conversar con Edith Shiro. Ella es psicóloga y bueno, queremos presentarles a ustedes cuáles pudiesen ser las señales de alarma que nos pueden estar dando estas personas porque quizás pudiésemos prevenir estos hechos terribles. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos hablaras, Edith, un poco acerca de la depresión, cómo ha afectado durante la pandemia y según un estudio que hemos visto en los medios de comunicación, las mujeres son más propensas a sufrir de depresiones que los hombres. Nos gustaría que nos pusieras un poquito en actualidad en cuanto a esta noticia. Bienvenida. Claro que sí, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Las estadísticas están mostrando que en estos 2 últimos años de pandemia, por el aislamiento, por la falta de conexión, por la incertidumbre, por todos los niveles de estrés que estamos viviendo, la depresión y la ansiedad han aumentado en los diferentes ámbitos de las diferentes edades. O sea, Sí. así como en los adolescentes estamos viendo la depresión, lo estamos viendo en las mujeres y en los hombres también. No estoy segura si la depresión específicamente se da más en las mujeres que en los hombres, porque históricamente sí ha sido así, pero la razón por la que pasa eso muchas veces es porque las mujeres reportan la depresión mucho más que los hombres. No quiere decir que porque las mujeres la sufran más, sino que muchas veces porque las mujeres la reportan y la expresan y se puede identificar más que los hombres. Ahora, cuando estamos hablando de qué está pasando el rol que tiene la mujer en la casa con los niños, por ejemplo, donde la mujer tiene que quedarse, cuidar a los niños, con no tener y trabajar al mismo tiempo, y está teniendo toda una serie de presiones sociales, económicas, emocionales, eso puede llevar a otro tipo de comportamiento. Entonces, ahí quiero sí hacer la distinción entre lo que es una depresión como cotidiana o lo que es una depresión clínica, a lo que es lo que estamos viendo que tú mencionaste un poco de que es cuando se llega al extremo donde una madre está maltratando a un hijo. Sí, Edith, estábamos viendo la incidencia que puede tener la depresión posparto. Quisieras que nos hablaras un poco acerca de esto. Y también cómo las mujeres están sufriendo, según este estudio que se hizo, entre los 20 y los 30 años, producto de la ansiedad, del estrés, del confinamiento de la pandemia, de los problemas que tienen que ver con la atención de los niños. ¿Qué es lo que está pasando o qué puede incidir en que una persona desde el punto de vista hormonal se vea afectada y cómo los familiares, las personas que están alrededor pueden de alguna manera ayudar? Sí, no es fácil este tema y no es fácil ver este tipo de maltrato, de abuso, de sufrimiento que están pudiendo tener los niños. Muchas veces estas son misconcepciones y es importante aclarar aquí que no porque una persona tenga cambios hormonales o porque una persona una mujer dé a luz y luego tenga depresión postparto, que suele suceder, quiere decir que esa mujer va a ser una mala madre o esa mujer va a maltratar a los hijos. El instinto natural de una mujer es cuidar, proteger y dar seguridad a los niños. Eso es un instinto materno con el que nacemos. Cuando eso se ve como distorsionado o cuando eso se ve afectado, es porque la persona está llegando a un nivel psicológico y emocional extremo. Y aquí es cuando hay un imbalance, no necesariamente hormonal, sino que además psicológico, donde hay como una pérdida de contacto con la realidad, donde la persona está completamente desconectada de su entorno, donde una madre en su nivel de desesperación y en su nivel de imbalance psicológico y emocional está queriendo hacer lo mejor que puede para sus hijos. Muchas veces, creo que en una de las noticias decía, para que mis hijos no sufran, porque no tienen para comer, porque no tienen para vivir bien, déjame quitarles la vida para que no sufran. Entonces, ¿entiendes? Viene desde un lugar también como que si fuera de protección, porque sí es importante hacer esa aclaratoria que no porque una mujer esté deprimida, no porque una mujer esté mal,
va a querer matar a sus hijos, ¿okay? Sino que realmente tiene que llegar a un extremo de problemas psicológicos donde hay una realmente desconexión con la realidad, donde hay un extremo de locura, tal vez, de esquizofrenia, de ataque de pánico, pero extremo, donde en ese momento de desesperación puede querer hacer algo, donde ella misma tal vez se está sintiendo completamente desprotegida y completamente desesperada. Sí, claro, estamos hablando Sí, de por, casos extremos que hacen que esa madre, en vez de proteger a su hijo, lo maltrate. ¿Hay algunas señales, Edith, que la familia pueda notar para ayudar a ese niño? ¿Y qué debe hacer ese niño si está en esta situación y no sabe a quién sí. acudir porque la persona más cercana que debería garantizarle protección es quien lo agrede? Y eso mismo que estás diciendo es el gran dilema de cuando los niños son maltratados y los niños son abusados, que la misma fuente de protección, de amor y de apoyo que le proporciona al niño esa seguridad, es la misma fuente de abuso y de maltrato y de sufrimiento. Entonces, imagínate la confusión en el niño cuando dice, bueno, mi mamá, mi papá, mi tío, mi profesor, mi maestro, mi mentor, es el que está ahí para mí y el que me da amor, y que generalmente sucede así, es la misma persona que me está maltratando, que me está abusando sexualmente, emocionalmente, físicamente. Entonces, una de las cosas que puedes ver muy claramente es cuando el niño comienza a cambiar radicalmente su manera de ser. Un niño que ha sido extrovertido se vuelve introvertido. Cuando cambia sus hábitos de comida, de comer mucho no come nada, o de comer nada come mucho. Cuando duerme poco o duerme todo el día, cuando se aísla constantemente, cuando está todo el tiempo, por ejemplo, en las redes sociales y no quiere interactuar con más nadie, cuando se encierra en su cuarto, cuando empieza a tener conductas regresivas, por ejemplo, empieza a hacerse pipí en la ropa otra vez, cuando empieza a chuparse el dedo, cuando empieza a hablar como niño chiquito, como niña chiquita, que son conductas regresivas que hacen que el niño pareciera que fuera mucho menor de su edad. Todo esto son indicaciones, cuando tiene como irritabilidad, cuando tiene ganas de llorar todo el día, cuando ves que se está maltratando, se rasguña, se corta, se jala el pelo y se deja como huecos de pelo en la cabeza. Todos estos son indicadores que el niño está pasando por situaciones de abuso y de maltrato extremo, o que está pasando por situaciones emocionales extremas. Entonces, estos son, no necesariamente el niño es el que va, perdón, a indicar o a señalizar al adulto que necesita ayuda. Muchas veces no lo puede hacer por temor, por falta de conciencia o por incapacidad. Aquí es donde los adultos que estamos alrededor de los niños tenemos que tener muchísima conciencia, muchísima observación y ver estos cambios radicales y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde podemos ayudar y dónde podemos asistir y hacerle preguntas al niño? Tal vez en privacidad, en privado, decir, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien en la casa? Esto es importantísimo y por eso es que la crianza de los niños, como siempre digo, no se hace con una sola persona, se necesita, como muy bien se sabe, una villa, una comunidad, Sí. un grupo entero de adultos para poder criar a los niños. Aquí es donde la comunicación entre la casa y la escuela, el deporte, tiene que estar en constante apertura y comunicación, donde la familia extendida tiene que ser parte de la crianza, los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos. O sea, aquí tiene que haber una colaboración completa. No se puede esperar que una madre sea la única responsable de darle de comer, darle ropa, darle crianza, darle apoyo de todo a los niños de manera aislada, ¿no? Sí, muchas veces vemos que quienes salvan a esos niños es una abuela, una tía, una vecina que estuvo pendiente al ver maltrato físico, maltrato psicológico, como bien lo decía. Edith, quería compartir contigo un artículo que leí que me llamó muchísimo la atención porque este lunes, cuando se ventila el mundo el Día del Maltrato Infantil, se publicó un tuit donde se le preguntaba a la gente si le habían pegado de niño. Y la mayor parte de esta generación respondió que sí. ¿Cómo afecta el desarrollo de un niño y luego su adultez el hecho de que haya sido maltratado física, verbalmente o psicológicamente por los padres? Sí, 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 estuve leyendo sobre ese fenómeno y cuando lo pregunto en mi consulta también, muchas veces cuando trabajo con padres de cómo educar a los niños, ellos se refieren, los padres se refieren a su propia experiencia de hijos y muchas veces la experiencia es que han sido tal vez han sido educados con una disciplina
donde el castigo físico era parte de la disciplina. Entonces, eso es algo que creo que en nuestras generaciones anteriores, hace 40, 50 años, era muchísimo más común en nuestros países latinos, nuestra cultura latina, como le digo, el escobazo, el chancletazo, ¿sabes? La regla, todo eso eran parte común de lo que era la disciplina porque era aceptado y era entendido como que era la manera de disciplinar. Hoy en día sabemos claramente que eso no es lo que ayuda a la crianza y sobre todo a la crianza consciente de nuestros hijos. No se necesita el castigo físico, no necesita el maltrato y el abuso y el sufrimiento para educar, para aprender y para hacer que nuestros niños entiendan, aprendan y cambien de conducta. Ahora, eso no es lo mismo que el abuso, el maltrato continuo, crónico de niños que también existe. Cuando hablamos de abuso emocional, abuso sexual, abuso físico, bullying, maltrato, negligencia, ese tipo de cosas, ya estamos hablando de extremo y no de disciplina con castigo físico. Yo creo que hoy en día estamos muchísimo más conscientes de que eso sucede y que eso tiene que ser así. Eso no quiere decir que no está pasando, sigue pasando y sigue siendo desafortunadamente bastante común, sobre todo por miembros cercanos a los niños. Muchas veces se piensa que son los extraños los que abusan de los niños, los que maltratan, los que son los predadores. Y resulta que se ha visto en las estadísticas a lo largo de todos estos años que son más bien los adultos más cercanos a nuestros hijos los que son los maltratadores, los abusadores y los perpetuadores de esta conducta. Y Edith, tú que estudias la conducta del ser humano, ¿qué ocurre en la mente de una persona que le hace transgredir las leyes, el sentido de humanidad y atentar contra una persona que está completamente vulnerable, desvalida? ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Gracias por esa pregunta, porque muchas veces nos enfocamos en la víctima y no en el victimario y no en el perpetuador. Y fíjate que yo siempre digo, porque soy estudiante de lo que es trauma, y he estudiado trauma y soy experta en este tema, que la persona que causa el trauma ha sido traumatizada también. Y eso es un tema importantísimo para darnos cuenta. La persona que causa el sufrimiento en el otro es porque ha sido víctima del sufrimiento de ellos mismos. Nadie que no ha pasado por ese mismo abuso es capaz de abusar de esa otra manera. Entonces, las personas que son abusivas, maltratadoras y hasta depredadores sexuales es porque han sido víctimas de abuso sexual, víctimas de maltrato físico, víctimas de abuso emocional, ellos mismos. Y esa es su manera de repetir, su manera de entender la interacción con el otro. Y obviamente es desde un lugar bastante enfermo y bastante distorsionado y con bastante trauma, pero esa es la realidad que viven y esa es la realidad en la que se conecta. Entonces, muchas veces en su entendimiento, una persona que es maltratadora, una persona que es abusadora, lo que está haciendo es conectándose desde su entendimiento con amor o está beneficiando al otro cuando lo está maltratando, porque es una manera de dar atención, porque esa es la atención que esa persona recibió. Esa persona abusadora recibió atención a través del abuso y eso es lo que está dando de vuelta. Entonces es muy importante darnos cuenta que este maltrato, este trauma, este abuso físico es contagioso, se repite, es intergeneracional, es cíclico y justamente hablar de eso es una manera de pararlo. Cuando nosotros como padres le pegamos el escobazo o el chancletazo a nuestros hijos, estamos repitiendo ese abuso y estamos haciendo que nuestros hijos repitan eso a sus hijos también, porque eso entonces se guarda en la información del cuerpo de nuestros hijos también. ¿Esto se puede superar? La persona que le propina un golpe a un niño, ¿siente cargo de conciencia? ¿Tiene ese nivel de arrepentirse luego por lo que hizo cuando, por ejemplo, le quitó la vida? Mira, en el momento que está pasando y hasta que no salga de ese estado desesperado de imbalance emocional y psicológico, no tiene conciencia de eso. Pero claro que hay solución y claro que se puede superar esto y claro que se puede sanar. Justamente parte de cómo hacerlo es empezar a hacer ese trabajo de tomar conciencia
de quiénes somos, qué estamos haciendo y asumir la responsabilidad de nuestras acciones sin tener que venir desde un lugar de reactividad. Si estoy desesperada, si estoy ansiosa, si estoy deprimida, si estoy completamente aislada y desconectada del mundo y de la vida, entonces mi reacción va a ser de una manera. Cuando tomamos conciencia, cuando buscamos ayuda, cuando nos apoyamos en los demás, cuando somos parte de una comunidad, ¿verdad? Entonces ayuda muchísimo más a tener esa conciencia de cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras acciones con respecto a nosotros mismos y a los demás. Porque una persona que maltrata así a sus hijos se está maltratando a ella misma primero, créeme. Esto no viene de que déjame hacerle daño a mis hijos. Es una persona que ya ha sido tan maltratada con ella misma y ya ha estado tan en lugar extremo de abuso con ella misma que lo que le queda es abusar al otro también. Pero justamente esa toma de conciencia, parar el ciclo de abuso, es decir, ¿sabes qué? Yo asumo la responsabilidad de no hacerlo más. Yo asumo la responsabilidad de decir, hasta aquí, llegó hasta mí. Si mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y todo el mundo a mi alrededor lo hizo, yo voy a decidir no hacerlo más. Y tal vez ser la primera persona en su generación, en su cultura, en su familia, que lo deje de hacer. Y eso es algo que sí ayuda entonces a que no se siga perpetuando y no se siga pasando ese abuso de generación en generación. ¿Cómo es, según tu experiencia con tus pacientes, con tus estudios que has hecho sobre trauma, cómo es la naturaleza humana? Hay quienes piensan que nuestra naturaleza está llena de cosas malas, que nosotros somos buenos por naturaleza. ¿Realmente tiene que ver con cómo somos o tiene que ver con cómo nos crían? Esa es la gran pregunta de la psicología de la naturaleza versus la genética. Y los grandes psicólogos como Freud, como Jung, como a lo largo de la historia han tratado de responder eso. En mi experiencia y de lo que yo he vivido desde el punto de vista profesional y de investigación, la combinación de cómo nacemos junto con las experiencias que tenemos de vida es un diálogo constante. Hoy en día sabemos que nuestra información genética con la que venimos, con la que nacemos, se va modificando a lo largo de nuestras vidas dependiendo de nuestras experiencias. Entonces, un bebé no nace, en mi opinión, eso, si le preguntas a Freud, un bebé nace con maldad, pero en mi opinión, un bebé no nace con maldad, no nace con abuso, sino que está teniendo experiencias de vida que se vuelven genéticas también, que son biológicas y al mismo tiempo de crianza, que forman la personalidad y la naturaleza de ese ser humano. Entonces, un ser humano que ha sido maltratado a lo largo de su vida es un ser humano que va a maltratar, un ser humano que ha sido educado con muchísimo sufrimiento, con falta de respeto, con falta de dignidad, es lo que va a transmitir. Un ser humano que ha sido criado con una seguridad, con un attachment seguro con un padre, una madre, un adulto que le dé esa protección de la confianza, de saber que está ahí, que vale, que tiene valor, es un ser humano que va a crecer a lo largo de su vida con esa seguridad de que puede ser bueno para él mismo y para la sociedad. Entonces depende muchísimo de cómo se va manejando esto a lo largo de la vida. Yo sí creo que los traumas a lo largo de la vida van afectando las decisiones y el comportamiento, del ser humano. En otras palabras, si tú vas viviendo traumas de maltrato, de abuso, desde temprana edad, eso es lo que entonces vas a reflejar y eso es lo que vas a mostrar y eso es lo que vas a conocer y entender como lo que es el amor, como lo que es la comunicación y como lo que es la conexión con el otro ser humano. Entonces, por eso es tan importante esos primeros años de vida, cómo nosotros educamos a nuestros hijos, cómo les transmitimos lo que es el amor, el respeto, la conciencia y cómo los ayudamos a identificar las emociones para que las puedan manejar, cómo los identificamos a regular esas emociones para que las puedan manejar y relacionarse así con el mundo externo de una manera con muchísimo más salud y más conciencia.
Sí, qué interesante de todo lo que estás hablando. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Me encantaría saber ya para finalizar, si el director me lo permite, cómo hacer para parar. Cuando hemos sido criados bajo una cultura de que es preferible darle su buena nalgada a tiempo para evitarte problemas a futuro. Y eso lo hemos recibido de nuestros padres y también incluso de las maestras. Entonces, ¿cómo saber que una nalgada no es necesario? O cómo saber, oye, yo tengo un problema, tengo que parar porque a través del golpe no estoy logrando nada con mi hijo? La mejor manera de saberlo es porque ves el comportamiento de tu hijo, ves que se sigue repitiendo. Porque le des una nalgada, no para. Tal vez para en ese momento porque el niño está dolido o está asustado. Pero ese mismo comportamiento, si no se va a volver a repetir, va a tener el resentimiento, el dolor y el trauma que va a hacer que tu relación con él sea 10 veces peor. Entonces, sabemos que a lo largo de la vida de nuestros hijos, más bien la comunicación, el entendimiento y los límites bien puestos, que no quieren decir que tiene que haber castigo físico, son importantísimos. Una estructura, unos límites, una consistencia, congruencia en nuestra educación, vas a garantizar que tengas una muchísima mejor comunicación con tus hijos y una crianza muchísimo más efectiva que todas las nalgadas, de reglazos, escobazos y chancletadas que le vas a pegar. Edith, súper agradecida por tu tiempo y además por compartir con nuestra audiencia todos esos conocimientos. Ya tengo todo apuntado ya sé lo que no puedo hacer, lo que no puedo repetir. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y besos para todos.